programa es auspiciado por la campaña Viva el Perú Unido, que invita a todo el sector privado a unirse para atender la emergencia por el coronavirus. Muy buenas tardes, yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, son las 5:56 de la tarde, 2 horas nos separan del toque de queda del día de hoy y a esta hora de la tarde hemos tomado contacto con el reconocido infectólogo, el doctor Eduardo Gotuso, con quien queremos abordar algunas dudas vinculadas a los diferentes tipos de pruebas, a los dos tipos de pruebas que están disponibles y que el gobierno va a adquirir, y además sobre la conveniencia o no de extender la cuarentena. Doctor Gotuso, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo, gracias por atender nuestra llamada. Quisiera empezar preguntándole por un tema que ha generado un debate y que tiene que ver con las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. El gobierno ha indicado que está realizando una compra de 1.4 millones de pruebas rápidas y 200.000 pruebas moleculares. Quisiera recurrir a un especialista como usted para que nos explique la diferencia entre estas dos pruebas en términos de efectividad, en términos de confiabilidad, doctor. Y a mí, primero ustedes deben saber que esta es una nueva enfermedad. Fíjense que antes de 3 meses ya ustedes tienen una prueba para diagnosticar una enfermedad desconocida, casi 3 meses, lo cual es un avance tecnológico, pero que no es fácil conseguir. Cuando las autoridades dicen que van a comprar 1 millón, no es que vienen 1 millón mañana, van a venir de a pocos, o sea, los reactivos se están produciendo todos los días y en todas partes del mundo se están requiriendo. O sea, ese es un primer mensaje que quiero un poco que las personas entiendan, que no hay una cosa que se compra como otras cosas ya establecidas, sino que este es un proceso de que todas las compañías en todo el mundo, las pocas que hay, están fabricando pues 24 horas al día, ¿no? Entonces, eso significa de que muchas cosas no están disponibles. Ahora, déjenme decir un poco cuáles son las diferencias. Por favor. Las pruebas moleculares son las que nosotros usamos para diagnósticos de una persona que recién queremos saber que tiene diagnóstico, o sea, una persona que tiene fiebre o tiene tos con fiebre, etcétera. Esa prueba es bastante buena, se hace con un pequeño hisopado en la nariz y en la garganta y se puede hacer más o menos en 8 horas, se puede obtener un resultado de estas pruebas rápidas. En la restricción que hay que en nuestros países, como ustedes imaginan, nosotros no fabricamos esas, los únicos que por ejemplo comenzaron a fabricar fueron los coreanos, y todos los coreanos toda su producción la gastaban en su país, no vendían nada, y ahora que ya han ido controlando, venden, pero lo venden para fines de abril, para mayo, ¿se da cuenta? O sea, no es que hay en todos, entonces se está buscando eso. Esas pruebas sirven para hacer y confirmar diagnósticos. ¿Qué tan certeras son? Si es que dan positivo, ¿tenemos que entender que es un resultado totalmente confiable? Totalmente confiable. Si son negativos, algunos pacientes todavía se está evaluando eso. ¿Cuántos pacientes te dicen que son negativos en realidad sí lo son? ¿No? Entonces técnicamente uno debería buscar hacer una segunda prueba, ¿no? Bueno, entonces vayamos a esa situación. Esas pruebas son las que son más importantes porque nos permite identificar a una persona y inmediatamente dejarlo aislado y que toda su familia esté en cuarentena porque le va a contagiar a todos rápidamente. Por lo tanto, esa persona debe estar en su casa, debe estar a 2 metros de distancia de todas las otras personas y de preferencia que no estén cerca las personas adultas, los abuelos, las personas que tienen otras enfermedades. Doctor, una precisión. Todas las pruebas que se han tomado hasta el momento en el Perú son este tipo de pruebas rápidas, ¿correcto? Hasta ahora las que ustedes reciben, ya 6.500 son estas, no son rápidas, se llaman pruebas moleculares o técnicamente se llaman PCR. Después no son pruebas rápidas. Por eso quiero diferenciar bien para que las personas se entiendan. Estas pruebas lo que hacen es mirar y encontrar que tú tienes el virus en la nariz o en la garganta. ¿De acuerdo? Y se hace esa prueba y se encuentra. Entonces, cuando dicen que hay, digamos,
400 o 500, quiere decir que de esos 6.000 que se hicieron, hay 400 que fueron positivos, que sí se confirma que tienen el virus. De acuerdo. Ahora, existe una segunda prueba, que ya no es una prueba de la garganta, sino es una pequeña prueba de un pinchazo en el dedo. Te sacan una gotita y te hacen una prueba. Esa prueba recién comienza a ser positiva entre el 7º y 9º día de haberte expuesto. O sea, yo estuve en España, me expuse el lunes pasado, y el viernes comienzo a toser, etcétera, ya tengo 5 días, y el domingo ya tengo tal cosa, entonces tienes que contar desde el día en que uno se expuso hasta el día que hasta son 8 o 9 días, para lo cual quiere decir que es un poco tarde. Y entonces, pero son más fáciles de hacer en este momento, y son pruebas complementarias, no excluyen las otras pruebas. Y entonces en esas pruebas nos van a servir, por ejemplo, hay una neumonía que no sabemos qué cosa tiene, una prueba y en 15 minutos te digo si es el coronavirus, cuando han pasado más allá de 7 o 8 días. Si yo estoy en cuidados intensivos con una lesión pulmonar media rara, me hacen esa prueba, ¿por qué? Porque ya yo tengo 7 o 8 días de tal. Entonces son pruebas que sirven para estadios más tardíos, pero son más rápidas, por eso se llaman pruebas rápidas, pero estadios más tardíos, porque ya lo que mide no es el virus, sino el anticuerpo que tú produces contra el virus. Es decir, eso es un poco la diferencia. Si me permite, esta segunda prueba que detecta el virus unos días después, ¿es una prueba que debe hacerse después de la primera? ¿Es una prueba que complementa a la primera? No. Si la primera te sale positivo, ya tú tienes el diagnóstico confirmado. Correcto. Pero suponte que tú eres médico y este paciente creo que sí tiene, pero la prueba es negativa. Yo en 2 o 3 días sí le haría esta prueba de sangre, porque la prueba de sangre lo que mide son los anticuerpos de la persona, y al 8º o 9º día ya son positivos. De acuerdo. Entonces, sirve para otra cosa que se llama estudios familiares. No agarras un paciente y no sabes si en la familia hay contagios, también sirve. Lo más importante es sirve para moverse hacia dónde está yendo la enfermedad. Eso se llama estudios de prevalencia. Suponte que yo quiero saber cuántos policías están infectados ahorita y cuántos van a estar dentro de 15 días. A todos los pincho un poquito, ya yo sé que hay 1 de cada 200, y en el caso del personal médico sé que hay 10 de cada 200, por decirte, ¿no? Entonces, cuando pasan 2 semanas, vuelvo a estudiar a esas personas para saber cómo está avanzando, porque siempre la gente dice, están ocultando información. No es que se está ocultando información, sino que no hay pruebas suficientes para hacer. Y en segundo lugar, déjame decirte que no se debe hacer pruebas para cualquier persona que tiene resfrío. O sea, recuérdense bien que el coronavirus es una enfermedad que debajo de 50 años no produce mayores problemas. O sea, si uno tiene, el problema es que vas a transmitir a otras personas. Y por eso es que recomendamos, tú tienes una gripe por un coronavirus y te vas a tu casa y por favor no contagies a nadie, ponte tu máscara, lávate tus manos, cada vez que entras al baño, cada vez que sales del baño, cada vez que vas a comer, te vas a lavar las manos y vas a quedar 2 semanas, porque después de 2 semanas el virus desaparece de tu sangre. Entonces, en muchos casos, no importa que yo no tenga todavía una prueba, pero ya yo sé qué voy a hacer con el paciente, lo voy a aislar y le voy a hacer tal cosa, y digo, protege a tu familia. Eso es importante que se use. Ahora, doctor, si me permite, el día de ayer el jefe de la Organización Mundial de la Salud invocó a que los países pasen a una estrategia más ofensiva para luchar contra el virus que incluya realizar un mayor número de pruebas. Y en ese sentido quisiera preguntarle, cuando dice un mayor número de pruebas, ¿qué quiere decir? Es decir, yo entiendo que lo que usted dice es solamente la gente que tiene síntomas y ha estado expuesta debe hacerse la prueba, ¿no? Eso se mantendría, o sea, no es que todo el mundo debe hacerse. Así es. No todo, al contrario. No, tú haces a todo el mundo cuando haces un estudio de investigación, pero lo haces al muestreo, como tú te acuerdas el día de la votación, se cierra la votación y en 10 minutos los tipos te dicen quién ganó, quién no ganó. ¿Por qué? Porque han hecho un estudio de muestreo. En medicina se hace lo mismo.
Y se dice, oye, mira, hemos estudiado 800 en Lima y hay tantas personas infectadas. ¿Te das cuenta? O sea, esos 800 representan 10 millones de Lima. Entonces, en ese sentido, estos estudios, como te digo, son complementarios para poder saber cuánto impacto tiene la epidemia y después hacia dónde se está yendo. Para mí es un concepto importante, complementario a que tú vengas a decir, mire, yo soy diabético, tengo 70 años y tengo una enfermedad pulmonar crónica y estoy con esto. A ese paciente hay que hacer la prueba ahorita. Si un médico de una emergencia dice, doctor, estoy un poco mal de le tengo que hacer. Pero si es un chico de 20 años que viene por un resfrío, que sí, que su amigo también tiene coronavirus, y ok, probablemente tengas coronavirus, pero tú te vas a tu casa y te vamos a examinar al final porque no tengo todas las pruebas del mundo. Pero tú te me vas a la casa y después te voy a hacer una prueba. Entonces yo lo voy a manejar a él como si estuviera infectado, pero no me importa tanto como la persona tiene 70 años, no me importa tanto como el médico o la enfermera que está en una emergencia. Esa es la diferencia que tienen que recordar. La gran mayoría de veces esto se maneja en su casa y nada más lo que hay que hacer es evitar que se extienda. De acuerdo. Entonces las pruebas son complementarias. O sea, para algunos grupos sí son valiosos. Y el día que haya tratamiento va a ser muy valioso. Pero ahorita no hay ningún tratamiento estandarizado, entonces se está seleccionando si en algún momento hay algún tratamiento hay que dárselo a las personas que tienen neumonía, a las personas que están agravándose, a las personas mayores. Pero un chico de 20 años, ya sabemos que va a ser pues un resfrío y le va a pasar. Lo que quiero es que no le extienda la enfermedad. Correcto. Quisiera preguntarle ahora, hoy día estamos todavía a unos pocos días de que acabe el plazo inicial de la cuarentena y hay una gran especulación en torno a si se va a extender este periodo o no. Desde su punto de vista, ¿qué sería lo sensato? ¿Estaría bien aplazar esta inmovilización social obligatoria? Mire, todo esto tiene pues su costo social, su costo económico. Las personas de clase media que tenemos posibilidades económicas, refrigeradoras, que tenemos algún ahorro, que tenemos algo de dinero, podemos aguantar bien. Pero recuérdense bien que otras personas trabajan todos los días y comen por lo que producen al día. Y entonces el impacto de lo que estamos haciendo no solamente nos impacta a nosotros, nos impacta mucho a la gente más pobre. Pero también es cierto que si no hacemos eso, esa gente pobre va a estar peor porque va a terminar en un hospital en mala condición, enfermedades graves, etc. Entonces, necesitamos buscar un punto intermedio. Todavía yo creo que recién mañana, pasado mañana, tendrán que mirar las cifras de cómo van a para tomar una decisión. Alguna gente dice 2 semanas, yo no creo que debamos hacer 2 semanas más. Podría haber una semana, puede ser, pero digamos, hay lo que se llama el modelo matemático, por dónde va la cuestión. Ahora, estas semanas tienen que servir primero. Vamos a educar a los profesores y a los padres de familia. Vamos a enseñar cómo proteger a los hijos. Y todos ustedes tienen que aprender a cómo proteger a los hijos, cómo diagnosticarlos, cómo ponerlos en el colegio, etcétera. Tenemos que enseñarle a las personas que trabajan en los sitios grandes, en los bancos, que hay muchos pacientes, cómo protegerse. Tenemos que dejar de tener actividades sociales intensas, o sea, tenemos que no saludarnos, como todas esas cosas que tenemos que hacer para que este esfuerzo no sea presentado. Yo diría que hasta ahora los resultados de esta situación están siendo positivos. Doctor, entonces, y consulta. No sé si es que, digamos, ir a una cuarentena total o puede verse como una edición blanco y negro, pero también hay puntos medios, ¿no? ¿Sería posible ir a un escenario intermedio en el cual se permita a ciertos sectores de la población salir o a ciertos grupos etarios o hacer algunas cuotas? Digamos, un punto intermedio también podría definirse para los próximos días. Sí, yo diría que tiene que verse los números de los pacientes y los números de las pruebas y de evolución que hay en los hospitales para poder responder que eso. Yo tengo la impresión de lo que
lo que dicen, lo que ha pasado en Corea y en la China, que muchos en la China han sido casi 2 meses, en Corea ha sido como 1 mes, pero todos están de acuerdo que 3 semanas es un plazo máximo que se puede dar en nuestros países por las diferencias sociales y económicas que tenemos. O sea, pero tampoco queremos tener como lo que pasa en Italia. En Italia en un solo día murieron 800 personas. ¿Quién aguanta esta situación en un país? Eso es todo que una guerra. O sea, Italia no es un país pobre, o sea, Italia es un país... Entonces tenemos que mirar todas estas cosas, y por eso que yo siempre digo, hay que responder a los llamados que hacemos. Quedarnos en casa pues es una obligación, todo el mundo quiera salir. Hay que buscar, no usarlo esto como vacaciones, sino como labores que tenemos que hacer en nuestro trabajo, avanzar en nuestro trabajo, hacer ejercicios, estar cerca de la familia. Hay una serie de cosas que uno puede hacer en esos días que son duros, ¿no? Yo, de nuevo, yo creo que hay que mirar a toda la población para tomar esto. Es una pregunta difícil que no quisiera adelantar una opinión sin ver más cifras. Finalmente, doctor, viendo el incremento de casos diarios, ¿considera usted que nos está yendo bien en la contención de la enfermedad hasta el momento? Sí, yo diría que sí. El número esperado es menor, pero el número que uno esperaría en ese momento, ya nosotros deberíamos tener más o menos 1.800 casos y podría haber habido más o menos 18, como 36 fallecidos, que no son esas las cifras que hay en el Perú. Y les confieso que no hay gente que dice, no, están ocultando. Nadie está ocultando. Lo que menos uno hace en una epidemia es no saber lo que está pasando. Al contrario, hay que mirar por dónde viene el toro. O sea, no hay que ocultar nada. Al contrario, hay que hacer más cosas para tener más información. Esa segunda prueba que le digo, para eso sirve. No sirve para el diagnóstico del primer paciente, sino para entender la velocidad y por dónde se está yendo la enfermedad. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por esta llamada. Siempre es esclarecedor escucharlo. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, era el doctor Eduardo Gotuso, infectólogo, que evaluaba esta decisión difícil que tiene que enfrentar el gobierno en los próximos días o horas de determinar si es que se extiende o no esta cuarentena, esta orden de inmovilización social. Como ha manifestado el doctor, es una decisión compleja en términos económicos y sociales, pero que a juzgar por lo que ha pasado en otros países puede ser necesaria. Vamos a ver entonces, y también es importante la información que ha aclarado respecto de los 2 tipos de pruebas. Como ha indicado, las pruebas moleculares son complementarias a las pruebas rápidas son complementarias a las pruebas moleculares, de modo que no es que cada una funcione de manera independiente, sino que deben verse como 2 pruebas que juntas hacen un mejor diagnóstico. Es importante, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta información, recurrir a los especialistas, como sin duda es el doctor Gotuso en materia de infectología y salud pública. Muy bien, son las 6:14 de la tarde, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en cualquier momento con más información. Estamos en el 9º día del estado de emergencia nacional y estamos a 1:45 del toque de queda, como todos los días, que se inicia a las 8 de la noche y va hasta las 5 de la mañana. Invocamos nuevamente a todos ustedes a que permanezcan en casa. Ese es el papel que tenemos que jugar en estos días para hacer frente a este enemigo común que es el coronavirus. Cortamos y siga usted informado a través de todas nuestras redes. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y en nuestra página web peru21.pe. Con permiso. Este programa es auspiciado por la campaña Viva el Perú Unido, que invita a todo el sector privado a unirse para atender la emergencia por el coronavirus.